Y podemos comenzar, hermano. Amén. Le doy toda la gloria y la honra al Señor, porque ahora me tocó a mí, hermano. Me gusta que estén aquí. Amén. Siempre que está allá, es un ratito solamente, ¿verdad? Pero ahora, hermano, nos vamos a echar una buena palabra en el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, esta fotografía que está aquí es una enseñanza de hace 2 semanas y estuvimos hablando que en el libro de Ezequiel y en el Apocalipsis menciona los seres vivientes, ¿verdad? Que con figura de hombre, figura de águila, figura de becerro y figura de león. Y son 4. Entonces, nos habla del nuevo hombre en Cristo Jesús. Los que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues somos un nuevo hombre. El que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y todo lo demás es hecho nuevo. Después de ser un nuevo hombre, nos da el privilegio, nos aparta y nos da la santidad, nos aparta para que seamos un pueblo santo, una iglesia santa, apartada. Santidad significa apartado, muertos al mundo, viviendo para Él en santidad. Nos habla acerca del siervo, que es servir, para servir en su obra. Y por ende, el 4 sería ser un vigilante también, estar listo, porque Él prometió que regresaría y el que ha de venir vendrá y no se va a tardar. Él viene por nosotros. Amén. Y debemos de ser vigilantes, estar vigilantes, porque Él viene. Entonces, a este se le llamó equilibrio espiritual, ¿verdad? El número 4, equilibrio. El número 4 en la numerología bíblica nos habla de estar equilibrados bien. Así como esa silla que tiene sus 4 patas bien equilibrados, estamos bien seguros que no nos vamos a ir ni para atrás ni para enfrente. Estamos bien sentados porque tiene 4 patas de equilibrio. Entonces el número 4 en la Biblia es estar bien equilibrados, bien firmes en nuestra decisión de servir al Señor y seguir adelante, guiados por su Santo Espíritu. Entonces, la semana pasada también hablamos de las preguntas que hace Dios, y hace 4 en Génesis capítulo 3, solamente hace 4. Aprendimos la semana pasada que Dios conoce todo de nosotros, sabe todo, a dónde nos podemos ir donde Él no esté. Si nos vamos a la montaña más alta, ahí está Él. Si nos vamos a lo más profundo del mar, pues ahí está Él. ¿Dónde podemos ir? Si su omnipresencia nos va a encontrar y Él nos va a ver. Entonces, cuando le hace estas preguntas a Adán y a Eva, le hace 3 preguntas a Adán y le hace una a Eva. Y si le hace esas preguntas, no es porque Él no sabe, sino porque quiere que se ubiquen ellos, ¿verdad? Porque ya habían pecado y transgredido. La primera pregunta le dice a Adán: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Adán, ¿dónde estaba? Estaba escondido en los matorrales, entre los árboles. Y pensando que Dios no lo va a mirar, pero lo único que ve, ¿dónde estás? No físicamente ya, sino espiritualmente. ¿Dónde estás ahora, Adán? ¿Dónde estás? Y la segunda pregunta que le dice: ¿quién es ahora tu maestro? Si yo te dije que no comieras del árbol del bien y del mal porque ibas a morir. Ahora, ¿quién es tu maestro? ¿Quién te enseñó a desobedecer? Y le hace una tercera pregunta: ¿has comido del árbol que te mandé que no comieses? La única orden, el único mandamiento. Miren qué dificultoso es para la humanidad, que un solo mandamiento le dijo: no coman del árbol para que no mueras, del bien y del mal. De ahí puedes comer de todo. Y aún así no pudo obedecer. Y a la mujer le pregunta: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es? Para también que ella respondiera. Pero aprendimos la semana pasada que entre todas estas preguntas solo se aventaron la pelota el uno al otro. Adán culpó a la mujer culpó a la víbora, y total, nadie reconoció que habían pecado delante de Dios ni pidieron perdón. Entonces fueron lanzados fuera de la presencia. Fueron lanzados. Dios les hace preguntas, y si nos pregunta, para que reconozcamos nosotros dónde hemos caminado, dónde hemos andado, para pedir perdón y Él pueda venir a ayudarnos
y otorgarnos el perdón. Y por eso en esta tarde culminamos con este otro 4 que es equilibrio victorioso. Entonces ya serían 12, el 4 del primero, el 4 del segundo y el cuarto del tercero. Y el número 12 en la Biblia nos habla de gobierno, del gobierno de Dios. Gobernando nuestro ser. Y está basado en el libro del Salmos 44, versículo 3. Salmos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en Salmos 44 les dice: pues no es por su espada tomaron posesión de la tierra, ni su brazo los salvó, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. Entonces aquí miramos un equilibrio que los llevó a una victoria, un equilibrio, y no fue lo que el pueblo hizo, sino fue lo que Dios hace por nosotros. Es que Dios se encarga de pelear por nosotros. Lo único que Él quiere es que le creamos a su palabra y que seamos obedientes a su palabra. Él se encarga de pelear por nosotros. Él va adelante. Entonces, aquí el complemento dice: fue la diestra y la mano derecha, el brazo de Dios, y fue la luz, el resplandor que vino. ¿Y por qué? Porque te complaciste en ellos. Esa palabra complaciste es que Dios se agradó en el pueblo. Y cuando Dios se agrada, hermano, trae bendiciones a nuestra vida. Cuando Dios se agrada, ¿qué es lo que puede agradar a Dios? ¿Qué es lo que vamos a aprender esta tarde? ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? Para que una vez que lo entiendamos, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Nos dediquemos y busquemos cómo complacer al Rey. Amén. Una vez entendiendo qué es lo que le agrada, que sea un deleite. Quiero complacer al Rey. Quiero complacer. Entonces el tema es equilibrio victorioso. Entonces acabamos de leer estos Salmos 44:3, pero vamos a mirar lo que es te complaciste. Y la palabra complaciste, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la palabra complacer, del verbo complacer, y significa causar a alguien satisfacción o placer. Causar a alguien satisfacción o placer. Agradarle, acceder a lo que desea. Entonces se complació de ellos, y como se complació de ellos, vino con su mano derecha, con su brazo desnudo y con su luz, y les dio la victoria. Amén. Entonces, hermano, hay que saber qué es lo que le agrada a Dios para deleitarnos en complacerle, para saber que Él pelea por nosotras. Y que como como se ha complacido en mí y le ha agradado, Él va a pelear por mí en cada batalla. Porque todos los días tenemos una batalla que pelear. Por eso el apóstol decía: he peleado la buena batalla de la fe. Entonces hay enemigos de la fe que quieren traerle duda a usted. Quieren traernos duda a nosotros. ¿De veras Dios te escucha? ¿De veras crees que Dios está contigo? Entonces tenemos todos los días una batalla que pelear. Pero si sabemos cómo complacer al Rey, cómo agradarle, hermano, al pueblo que le complace, mire lo que hace, Él pelea. Entonces, el equilibrio victorioso. Miren cómo es lo que le agrada y le complace. Hebreos 11:16. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está, primera clave, sin fe. ¿Y qué es la fe? Es creerle aunque no vea. ¿Cuál será la situación, necesidad que usted o estemos aquí pasando? ¿Cuál será? Bueno, lo que Dios quiere es que le crea, que Él sabe lo que le está pasando, que Él entiende lo que le está pasando, que Él siente lo que le está pasando. Pero Él quiere que usted le crea y que le entregue el control para que Él mire cómo Él se encarga de traer la solución o de responder al problema. Y no lo va a hacer a nuestro tiempo, porque en esa espera Él quiere que desarrollemos un fruto del Espíritu que se llama paciencia.
Paciencia en medio de la circunstancia. Él quiere que se desarrolle la paciencia. Entonces, en esa espera y en ese tiempo, Él siempre va a llegar a tiempo. Así como le dijo a Marta cuando se murió Lázaro. Y Marta, cuando llega el Señor a la aldea, ¿verdad? Lo primero que le dice, si tú no te hubieras tardado unos días, mi hermano Lazarito aquí estuviera con nosotros. ¿Y qué le dijo el Señor? Marta, Marta, no te he dicho, porque ya se lo había dicho antes, que si crees verás la gloria de Dios. Entonces creer es tener fe, creerle a Dios. Si crees veremos la gloria de Dios. Si le creemos vamos a ver esa gloria. Si crees vas a ver. Entonces, pero sin fe es imposible agradar. Entonces, ¿qué es la fe? Es creerle a Dios, creerle a su palabra, creerle que Él no llega tarde, siempre llega al tiempo justo y que lo va a hacer porque Él es fiel y Él cumple las promesas. Amén. Él es fiel y Él cumple las promesas. Gloria a Dios. Entonces, porque dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, si nos acercamos a Dios, tenemos que creer que hay un Dios. Porque Él es galardonador, Él da galardones a los que le buscan. Entonces, hay un galardón para cada uno de los que estamos aquí. Hay un galardón para usted, hermano, hermana, que también nos está sintonizando, porque los que nos acercamos creyendo, hay un galardón. Amén. Él es galardonador de los que le buscamos. Y quizás sea un milagro que usted esté buscando. Quizás esté buscando una sanidad milagrosa o una sanidad divina. ¿Y qué es la diferencia? Pues qué bueno que me lo pregunta. Hasta acá oí. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es la sanidad divina? Porque son dos cosas que Dios hace, pero son diferentes. Primeramente, el milagro es algo sobrenatural y al instante. El milagro es algo sobrenatural al instante. Pero cuando viene la sanidad divina, es una sanidad que Dios dijo, ya fue hecho, pero es progresiva, va sanando cada día. Y solamente lo que nos toca es creerle. Él me sanó y yo lo creo. No porque lo siento, porque yo lo creo, Él lo dijo y yo lo creo. Esa es la sanidad divina, que es progresiva cada día y se va mostrando porque Él ya no la dio. Amén. Y cuando es un milagro, al instante se levanta uno. Al instante. Pero Él ya lo hizo y aún a lo que nos toca a nosotros en la sanidad divina es creerle y no perder el tiempo. Pero ¿cómo me siento? No es el sentir, es de creerle y obedecer y deleitarnos en su presencia y en cada momento darle gloria y honra a su nombre por lo que ha hecho y por lo que está haciendo en nuestras vidas. Amén. Génesis 5:22. Mire, aquí hubo uno que le agradó a Dios. Y Enoc anduvo con Dios 300 años, después de haber engendrado a Matusalén. Y engendró hijos e hijas. Y en el versículo 23 dice, el total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, él vivió 365 años, de los cuales 65 años vivió como Él quiso. Pero nosotros 300, no. Caminó con Dios, se sujetó. ¿Cuál fue su equilibrio? Que Él le creyó a Dios, no dudó de Dios. 300 años caminó con Él. Y para que uno camine con alguien, tenemos que ponernos de acuerdo. Para que nosotros podamos caminar con Dios, tenemos que ponernos de acuerdo con su palabra. Tenemos que decirle amén a su palabra y a su enseñanza. Porque hay un dicho, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Quiénes son tus compañeros? Y te voy a decir cómo vas a actuar. Entonces, hay una atmósfera que se genera cuando tenemos amistades y constantemente frecuentamos esas amistades. Si esas amistades son, ¿verdad?, amistades que influyen a nuestra vida en cosas positivas, nos animan en buen ejemplo y en todo, o son temerosos de Dios, hay santidad en ellos, hay una buena influencia para que nosotros nos mantengamos en el camino angosto, en un buen testimonio. Pero si andamos en amistades que son, ¿verdad?, mano larga, son bocones, son impíos, viven en la carne y nos mezclamos con esa atmósfera, créame lo que al final del día un pensamiento impío y malo se va a generar, o hasta una palabra mala le va a salir. ¿Por qué? Porque
se contaminó con la atmósfera con la que anduvo. Entonces aquí, dime con quién andas y te diré quién eres. Enoc caminó ¿cuánto? 300 años, estuvo en buena atmósfera. Entonces esa atmósfera lo santificó, se apartó totalmente del mundo y caminó de la mano de Dios, y Dios se lo llevó. Dios se lo llevó, le creyó, obedeció, se sujetó y desapareció. Ahí vemos un arrebatado que Dios se lo llevó. Entonces tuvo un equilibrio victorioso. Amén. Fue un equilibrio de victoria. Entonces nosotros tenemos que caminar también con Dios, sujetarnos a la palabra, ponernos de acuerdo con la palabra y obedecerle, entrar en su atmósfera. Entonces aquí miramos ese primero, ¿verdad? Entonces miremos otro, porque le vamos a mirar un ejemplo del equilibrio victorioso y el desequilibrio tenebroso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da a escoger cuál quieres. Ya te los puse como ejemplo. La Biblia no es un libro histórico, pero sí hay historia de lo que hicieron otros y las decisiones que hicieron otros, para que también nosotros decidamos la derecha o la izquierda, camino ancho o camino angosto, y que por voluntad queramos estar. Bueno, anhelamos el camino angosto que lleva a la vida eterna. Amén. Entonces mire otro ejemplo de otro equilibrio victorioso. Le voy a dar aquí nos habla de Gedeón. Gedeón, cuando el Señor lo llama, ¿verdad? Todo está en Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7 está. Y el otro que vamos a mirar está en Josué capítulo 7. Miren nomás. Miren nomás. Dos en capítulo 7 en libros diferentes. Este es equilibrio victorioso y miramos a Gedeón. En ese tiempo el pueblo israelita estaba siendo atacado por Amalek y los madianitas y los hijos del oriente. Eran tres grupos que eran terribles. Se llevaban el ganado y se llevaban la semilla. Estos no tenían que comer y mucho menos tenían para traer ofrendas. Estaban llevando las ofrendas de Dios, porque no traían sacrificio para Dios ni ofrendas. Entonces el Señor llama a Gedeón y envía el ángel, ¿verdad? Toda la historia está en el 7, o sea, la voy a resumir. Y cuando el Señor lo llama, Gedeón convoca a 32,000 hombres de Israel. Y de esos 32,000, el Señor dijo, es un pueblo muy numeroso. ¿Qué tal si les haces una pregunta a esos 32,000 que dicen que están listos para ir a la guerra, que están dispuestos a entrar en la batalla, a ser el pelotón de primer grupo, que están dispuestos a ser adiestrados para pelear por sus bendiciones, que van a enfrentarse y se van a preparar con la espada y están listos? ¿Cuántos? 32,000. Pero hazles esta pregunta, Gedeón, a ese montón. ¿Cuál es la pregunta? Pregúntales, ¿cuántos tienen miedo? ¿A cuántos, dicen por ahí, se le hacha achí? ¿A cuántos se arruga todo el cuerpo de miedo? Hermano, para sorpresa que fueron 22,000. 22,000 miedosos que ya no estaban tan fuertes para ir a pelear por sus bendiciones y a echar fuera al enemigo que se robaba su comida y todo, hermano. Dijeron, no, Gedeón. No levantaban la mano así medio. 22,000. Entonces, si a 32 le quitamos 22,000, quedaron 10,000. De esos 10,000, dice el Señor, creo que todavía son bastantitos, Gedeón. Son bastantitos. ¿Qué tal si ganan? De seguro van a decir, fue nuestro brazo, si nosotros somos así, ¿verdad? Tremendos para ir a la pelea y estamos decididos. Fuimos muchitos por eso. Y dijo el Señor, no. Les voy a poner una prueba. ¿Saben que Dios prueba nuestra fe? Porque hay fe fingida, hay piratería hasta en la fe. Hay fe con apariencia. Pero solo se manifiesta, ¿sabe cuándo? En la necesidad, si estamos de veras dispuestos a permanecer de pie. Entonces dijo, vamos a probarlos, y los llevó al río. Dijo, vámonos al río. El río donde corre la palabra, donde corre el agua. Y vamos a mirar cuántos de esos 10,000, fíjate cuántos de allí se inclinan y como un perro beben el agua.
¿Y cuántos se ponen de rodillas y agarran con la mano el agua y se la llevan a la boca? Y cuando tú mires a aquellos que agarran con la mano el agua y se la llevan a su boquita, a eso me lo separas. Y de esos 10,000 hermanos, solo 300 se ponían sobre sus rodillas y bebían el agua y agarraban con la mano. ¿Qué significa esa? ¿Qué significa? Porque Dios escogió nomás 300. Y dijo, ¿ya los miraste? Sí, son 300. Entonces los 9,700 que beben agua como perros, deséchalos, regrésalos. Solo estos que se humillan ante mí y agarran con el agua la palabra y la viven, están dispuestos. La palabra viva la viven. Están dispuestos a pelear por sus bendiciones. Y separó 300. Y el número 300, ¿cuántos años caminó Enoc con Dios? 300. El número 300 nos habla de agradar a Dios. Y para agradar a Dios es solo a través de la fe, creyéndole a Dios, creyéndole a Dios, creyéndole. Entonces, estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Le está diciendo toda la victoria. Nos dice de antemano, te voy a dar la victoria. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyanse todos los demás a servir en otras cosas, pero estos 300 se quedan. 300. Entonces, hermano, la palabra nos enseña en Jueces 7:12, los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente, dice que eran tan numerosos, como la arena que está a la orilla del mar. Y si usted ha ido al mar, usted sabe que no puede contar la arena. Es un arenal. Se le pegan los zapatos, se le pega. Es un arenal. Tenían caballos, ¿qué dice? Eran como langostas. Tenían camellos, eran muchitos. ¿Y cuántos llevaba Gedeón? 300, hermano. Y no llevaban camellos. Solamente llevaban obediencia en su corazón. Obediencia en su corazón. Y se van a enfrentar con estos 3 ejércitos de diferentes. Y como eran 3 grupos, Gedeón se prepara con el armamento victorioso y se equilibra. Y los equilibra a todos, porque él también los dividió. Esos 300 los puso en 3 compañías. O vamos contra 3 grupos que no tienen números, son como la arena del mar. Pues también yo los divido en 3. 100 para cada grupo, amalecitas, madianitas y los hijos del oriente. Están como la arena del mar y son como las langostas que vienen a comerse la cosecha. Están que hasta nomás que corren. Entonces le dijo, van ustedes 3, van a agarrar trompetas, diga trompetas. Trompetas. Van a agarrar cántaros. Y también antorchas. Imagínense 3 cosas para ir a la guerra con 3 ejércitos que están como la arena del mar y con camellos y que están hasta nomás. Y estos 3 nomás agarran trompeta y estos agarran cántaros y agarran antorchas. Es todo lo que necesitan para ir a la batalla, porque estos 3 elementos son un equilibrio más el cuarto que llevan dentro. ¿Por qué? Porque es una figura del mover espiritual. Es una figura del mover espiritual de nosotros. ¿Qué es la trompeta? ¿Con qué suena la trompeta? Diga, con la boca. Con la boca se da alabanza a Dios. Con la boca se glorifica a Dios. Con la boca se adora a Dios. Con la boca, con todo nuestro ser. Entonces mi boca que esté lista para adorar a Dios y glorificar a Dios en todo tiempo. Es un equilibrio que me mantiene de pie ante Él. ¿Qué son los cántaros? Pues es nuestra vida. ¿De qué somos hechos? De polvo. Polvo. ¿Y de qué se hace un cántaro? De polvo y de barro. Insignificante. Pero cuando ya tenemos la presencia y el Espíritu de Dios en nosotros, al recibir a Cristo Jesús, entonces ya hallamos un tesoro que nos da valor, que es el Espíritu de Dios en nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién se puede parar en contra de nosotros? Si Dios con nosotros en el cántaro, ¿quién se puede parar en contra de nosotros? Nadie, hermanos, nadie. Y nosotros alabando y glorificando, y todo el mundo yéndose por allá, y hablando de acá, y hablando de por acá, y aquellos millares como la arena, preocupados por la situación que se está moviendo en el mundo, que los virus,
que las guerras, que la tercera guerra mundial, que lo nuclear, que la escasez, y usted ocupado con su trompeta, alabando y glorificando el nombre de Dios. Amén. Entonces, hermano, dice acá, y todos ellos con antorchas. ¿Y qué es la antorcha? Lámpara es a mis pies tu palabra. La antorcha es la palabra de Dios, es una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara. Agarraron la palabra, hermano, y la tenían por todo su ser. Y la pusieron, ¿dónde pusieron las antorchas? Dentro del cántaro. La palabra memorizada, hermano, para que en el momento que viene el Madianita, el Amalek, cuando vienen los hijos del oriente, que son figuras espirituales que nos dejan avanzar, hermano, tenemos trompeta. El cántaro se quebranta delante de la presencia de Dios, porque esto fue lo que pasó. Mire, esta se llama la ecuación o la sinfonía victoriosa, porque en Jueces 7:20 dice que los 3 escuadrones de 100 de hombres, hermano, que se humillan, que agarran el agua, la beben, la palabra, la viven con un testimonio y que le agrada a Dios. Y los 3 escuadrones dice que tocaron las trompetas. Los 3 tocaron. ¿Y qué hicieron? Quebraron los cántaros. Cuando usted se quebranta y viene ante la presencia de Dios y hay un quebrantamiento, ese quebrantamiento suelta un olor fragante delante de Dios que se llama perfume de adoración. Perfume de adoración que hace que la gloria de Dios descienda y reciba esa adoración. Amén. Disculpe, un pequeño receso aquí para tomar algo. Entonces se quebraron los cántaros ante la presencia de Dios y no ante el enemigo. Se quebrantaron ante Dios y no ante la situación. Se quebrantaron a Dios y no al problema. Se quebrantaron ante Dios y no a la circunstancia. Se quebrantaron ante Dios y no a la situación. Porque hay veces que la situación lo hace uno, la circunstancia. Pero si usted se quebranta ante Dios su cántaro y abre su boca y la palabra toma vida en nosotros, hermano, Dios se encarga de solucionar el problema. Se encarga de abrirnos el camino, la brecha. Dios se encarga. Hagamos nosotros lo que es posible voluntariamente ante Él. Y Él hará lo imposible delante de nuestros ojos. Amén. ¡Aleluya! Amén. Amén. Dice, quebraron los cántaros, tomaron la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Hermano, quebraron los cántaros y nomás eran 300. Tocaron las trompetas y nomás eran 300. Y levantaron la antorcha. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Besita en dirección de Sereda y hasta la frontera de Abel, Metol en Tabar, lugares lejos. Pero fue el Señor quien puso la espada. Nosotros hacemos lo posible y es quebrantarnos ante su presencia. No cese la alabanza y la adoración, que para eso fuimos hechos, para alabanza de su nombre. Para alabanza. Para eso fuimos hechos, para alabanza de su nombre. Y la palabra puesta en nuestro corazón le agrada a Él. Y Él se encarga de pelear por nosotros y darnos la victoria y tener un equilibrio victorioso todos los días, porque todos los días confrontamos una batalla a nuestra fe. Amén. Entonces, hermano, creerle a Dios es agradable. Dudar de Dios es un desequilibrio tenebroso. Ahora vamos a mirar a los que no le creen y se desequilibraron. Y está también en otro capítulo 7, pero ahora es en Josué 7. El pecado de Acán.
Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Hermano, fíjese que yo estudiando esto, le cuento, yo le pregunté al Señor, pero aquí dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Y en realidad no fueron los hijos, solamente fue uno. ¿Por qué dice en plural los hijos? Y todos padecieron por la culpa de uno. ¿Y sabe qué me contestó el Señor? Así rapidito me contestó, porque uno ve unas preguntas que pues no sabe, no está aprendiendo, hermano, lee la palabra y no la entiende. Y así me contestó. Todos, porque son un cuerpo. Cuando un elemento no está bien, hace que todo el cuerpo no esté bien, porque son un cuerpo. Cuando un elemento está bien, bueno, cuando nos duele un dedo, hermano, hasta la cabeza nos duele. Nos duele el dedo chiquito del pie, el chiquitito con aquel callo, hermano, y hasta la nuca le duele. Se machuca, hermano, un dedito, hasta los oídos les tumban, hermano. Así me dijo, así es. Cuando uno en el cuerpo no está bien, hace que el resto esté atorado. Ay, Señor. Bueno, me dijo, hasta me dijo que me acordara de María, la hermana de Aarón. Me dijo, ¿qué hizo María? Murmuró. Y por hechicera, Señor, porque es figura, la murmuración es figura de la hechicería. No la saqué por 7 días. ¿Y qué hizo qué hizo el pueblo? Pues se detuvo hasta que alguien oró por ella. Y regresó, pero paró a todos por uno. Por uno. Entonces, Señora, ayúdanos para que ese uno y para esa una estén en el mismo son. Entonces, el pecado de acá. ¿Qué le habían dicho, hermano? Que no tocara nada, nadita. Nadita del pueblo. Que era un anatema. Nada dice, vas a tocar. Todo se va a quemar. Todo. Hermano, pero hubo uno que codició. Y porque la codicia lo llegó y se agarró las cosas. Jueces capítulo 7, versículo 4. Así que subieron allá unos 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Era un pueblo muy chiquito. Ahora van 3,000 hombres israelitas, no 300, van 3,000. Van 3,000. Pero habían pecado, hermano. ¿Y por qué? Bueno, está avanzado. Israel ha pecado y también ha transgredido a mi pacto que les ordené. Hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema. Y también han robado y mentido. Y además las han puesto entre sus cosas. ¿Cuál pueblo fue, hermano? El primer pueblo que tomaron, entrando luego en Canaán. ¿Cuál fue el primer pueblo que entraron? Jericó. Entonces eso indica, hermano, que entraron y agarraron del diezmo, porque lo primero es para Dios. Amén. Lo primero es para Dios. Y aquel que lo codicia lo que es para Dios, hermano, estaba el anatema. Lo primero era para Dios. Digo, no van a tocar nada. Y lo único que se va a salvar va a ser aquella mujer que ayudó a los espías. Solamente Rahab y su familia va a ser salvo. De ahí, nada. Después van a agarrar. Hermano, ¿y por qué este codició y agarró lo que no debería, hermano? Aunque eran 3,000 y iban para allá y era un pueblo chiquito. ¡Ay! No ganó. Salieron derrotados y avergonzados. Hasta que Josué se pone de rodillas y empieza a interceder. Señor, ¿para qué nos hiciste venir acá? ¿Para que nos den esa paliza? Mira nomás qué vergüenza. Ya nos agarraron. Dijo el Señor, levántate. El pueblo ha transgredido. El pueblo ha pecado. Saca el anatema. Saca del pueblo para que yo me pueda complacer del pueblo.
está el anatema. Entonces, hermano, verso 20, y Acán respondió, cayeron las suertes y cayó sobre Judá. Viene de la alabanza el asunto, de la tribu de Judá, y era Acán. Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Aquí está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces, hermano, Jericó era el diezmo. Jericó era la entrega para Dios. No podían agarrar nada. De ahí les iban a entregar tierra y más tierra, de ahí sí. Pero dice la codicia. Igual como Eva. Miró la fruta y la codició. Buena para la sabiduría. Buen remedio para lo que padezco. No. Ya Eva ya le habían dado sabiduría, que era el temor de Dios. Y ella lo cambió por la sabiduría del mundo. Y la miró y la codició. Y codició lo que era para Dios. Entregado. La primer ciudad, lo primero es para Dios. Y dice que agarró aquel manto, cobertura babilónica, confusión. Babilonia significa confusión, que confunde, porque se parece que es de Dios, pero nada es de Dios. Agarró cobertura, la confusión babilónica, y se cubrió y despreció a aquel que le había abierto camino y que miró cómo les abría camino y estuvo con ellos. Miró, aunque había sido un pequeño, pero lo miró. Y codició el oro y la plata de maldición. ¿Y cuál fue su cuarto elemento? Que dudó de la palabra que Dios había. Dudó. No creyó. Y por cuanto no creyó, esa duda lo alcanzó. ¿Y cómo terminó acá? Apedreado. No nomás él, sino tristemente toda su casa. Porque el equilibrio que buscó fue un equilibrio de desobediencia. Entonces, hermano, cuando hay obediencia, cuando le creemos a Dios, cuando nos quebrantamos ante su presencia y nuestra boca no cesa y le creemos, Él se encarga de darnos el equilibrio para que vayamos de triunfo y en victoria cada día. No nomás nosotros, sino también toda nuestra casa. Pero también, como todos estamos en un mismo cuerpo, hermano, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos revise. ¿Por qué no avanzamos, Señor? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué? Vamos a decir como Judas, ¿seré yo? ¿Seré yo? Le dijo Judas al Señor, uno de ustedes me entrega, ¿seré yo? Dijo Judas. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. El Espíritu Santo, no seremos un elemento por lo cual está estancado el pueblo. No seremos un elemento por lo cual el cuerpo está doliente, hermano. Bueno, eso se encarga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, para que en nuestro quebrantamiento del cántaro, en nuestra trompetilla, en nuestra boquita, hermano, y la palabra que viene a nuestra vida, Él se encarga de quitar todo lo que estemos haciendo y darnos la victoria cada día. Porque mira, hermano, con este cierro, primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Es nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe. Le creemos a Dios. Aunque nuestros ojos no lo ven, nuestro corazón sí lo ve. Que Él está en control de la situación. Y que Él va a proveer cada día por nosotros.
y que de nuestros labios debe de salir solamente la trompetita que se deleita en alabar y glorificar, porque para eso fuimos creados, para alabanza de su nombre. Entonces, hermano, ahí como está, sentadito, o si quiere pararse un momentito, ¿verdad? Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre en esta tarde, hermano, y venga a buen momento. Voy a tocar una canción aquí, no quizá, y pedirle al Señor. No podemos cerrar nuestra transmisión, hermanos, hermana, que fielmente se conecta todos los jueves a nuestro discipulado y nos da el honor de llegar hasta su casita. Hermanito, qué lindo sería que abriera su corazón y recibir a Cristo como su Señor y Salvador y dejar que su espíritu se fortalezca en él. Él ahora está ahí parado, tocando la puerta de su corazón para llenarlo a él y limpiar. Y usted puede decirle: Señor Jesús, abro mi corazón y te invito para que seas el Señor de mi vida. Perdóname, porque yo sé que he pecado. Límpiame con tu sangre preciosa. Haz de mí una nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si se había apartado del Señor, servía, dejó de asistir a la iglesia, qué lindo momento también es para que haya, hermano, una reconciliación. Y le diga: perdóname, Señor, me aparté y mi vida ha estado decayente, con un vacío en mi corazón. Me dejé guiar por mis ojos naturales, por los malos ejemplos, por las palabras, pero en realidad es a ti al que yo quiero servir. Ayúdame, perdóname una vez más, límpiame con tu sangre preciosa, haz de mí una nueva criatura. Te recibo como mi Señor y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado, que nos miras este domingo a las 5:30, 1066 Norma Clay, San Fernando. Te esperamos. Amén.